Título de la lección: Estados Unidos y Babilonia. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Desde la lección 6 anterior vimos que en la visión de Daniel surgen los animales que representan diferentes reinos terrenales. Recordemos que Apocalipsis y Daniel tiene que ver mucho con los símbolos y su contexto siempre tiene que ver con la palabra de Dios misma, no con interpretaciones personales. Así vemos que surge en primer lugar un león que representa Babilonia, un oso que representa Medo-Persia y Grecia como un leopardo. Al último llega Roma. Comenzó como Roma imperial pagana y luego se convirtió en la Roma papal. El poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 versos 7 y 8 y 19 al 21 y 23 al 25, que salió directamente de la cuarta bestia. Vimos también que muchas de las características de la Roma papal, como se muestra en estos versículos de Daniel 7, reaparecen en la bestia que surge del mar de Apocalipsis capítulo 13 versos 1 al 10. Sin embargo, Roma no está sola. Se describe otra potencia. Esta semana nos centraremos principalmente en Apocalipsis capítulo 13 y en los acontecimientos y los poderes que son descritos allí. Si leemos Apocalipsis capítulo 13 versos 1 al 10, aquí se revela en forma de símbolos nuevamente lo que se refiere al papado en sus hechos, tiempo pasado y para el futuro cercano. Recibe un poder extraordinario, no de Dios, para ser protagonista en los acontecimientos de los últimos días. Aunque Dios tiene personas fieles en todas las iglesias, las Escrituras apuntan a un rol específico que esta institución ha desempeñado en la historia y que jugará en los acontecimientos de los últimos días. Históricamente se confirma lo profetizado en Apocalipsis 13:3. Durante siglos, la Iglesia romana ha sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Un ejemplo revelador del pasado de su poder se ve en la historia de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien, habiendo hecho enfadar al Papa Gregorio VII, fue al castillo del Papa para hacer las paces. Allí el emperador romano fue obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días en el frío del invierno, antes de que el Papa le concediera la entrada. Gregorio VII, eufórico por su triunfo, se jactó de que era su deber derribar el orgullo de los reyes. Sin embargo, durante la influencia de la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa, todo el poder, la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha pedazos a finales del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, efectivamente fue llevado cautivo por el ejército francés en 1798 y murió en el exilio un año después. No obstante, Apocalipsis 13 habla de un resurgimiento, de la curación de su herida mortal, y aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser fuerza influyente tanto en el ámbito religioso como en el político. Por ejemplo, el discurso de el Papa Francisco a ambas cámaras del Congreso estadounidense en el año 2015 fue una primicia histórica. Según la profecía, esta influencia aumentará.
¿Cómo podemos ser fieles al mensaje que hemos sido llamados a predicar, pero de una manera que ofenda lo menos posible? A su vez, ¿por cuáles razones no debemos doblegarnos a fin de ser políticamente correctos para tener libertad de proclamar la verdad presente? La gente se pregunta, y con mucha razón, ¿cómo podría Roma tener el tipo de influencia hoy o en el futuro que se describe en Apocalipsis 13? Después de todo, hace rato que pasó la época en la que podía dirigir ejércitos como lo hizo en el pasado. Vemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, donde se menciona a la bestia que surge inmediatamente después y que desde siempre los protestantes han considerado que es Roma papal. Se le dio el poder por 42 meses. Estos 42 meses son los tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel capítulo 7 verso 25, o los 3 años y medios de Apocalipsis capítulo 12 verso 14, o los 1260 días proféticos de Apocalipsis capítulo 12 verso 6. Es el tiempo durante el cual el poder papal oprimió a sus oponentes. Este periodo profético, que utiliza el principio de día por año, comenzó con la supremacía papal en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798, el año en que el Papa fue llevado cautivo. En este momento el poder papal recibió su herida mortal y la predicción se cumplió. Alrededor de esa época de la historia, cerca del final de los 42 meses, 1798, aparece otra potencia, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 11, que surge de la tierra y que contrasta con muchos de los poderes anteriores que salieron del agua, que vimos de Daniel 7, 2 y 3, que es símbolo de las masas humanas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así dice Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Por estas y otras razones, este poder debe ser Estados Unidos de Norteamérica, que surgió en una parte relativamente deshabitada del mundo y no tuvo que derrocar a ningún imperio mayor para ello. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como un país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y sólo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equivocarnos, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque primero se describe a este poder con 2 cuernos como de cordero, animal que simboliza la mansedumbre, hablará como dragón, Apocalipsis 13:11, lo que denota un tiempo de persecución similar al ocurrido bajo el poder anterior. Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 17, entonces responde la pregunta de cómo podría Roma ejercer la influencia que la profecía predice. Simplemente contará con el respaldo del poder de los Estados Unidos. A lo largo de la historia sagrada, el Señor tuvo que lidiar constantemente con los que caían en la idolatría y otras formas de adoración falsa, de acuerdo a Mateo 4, versos 8 al 10. En la crisis final descrita en Apocalipsis 13, volverá a surgir el tema de la adoración. Aquí también el pueblo de Dios tendrá que decidir a quién adorará y servirá. En la lección 2 que ya vimos anteriormente, titulada Daniel y el tiempo del fin, estudiamos la historia de 3 muchachos hebreos a quienes se les ordenó adorar a la estatua de oro. Vimos también que en Apocalipsis 13 utiliza el lenguaje de ese capítulo para representar la persecución que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos tiempos, es decir, lo que sucedió en Daniel capítulo 3 puede ser visto como un precursor de lo que sucederá en los últimos días, según se muestra en el contexto inmediato de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13.
A todos se les ordenó adorar la estatua de oro, o serían ejecutados en un horno ardiente. De igual modo, en Apocalipsis 13, todo el que no la adorase a la imagen de la bestia sería ejecutado. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Si leemos Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, capítulo 16, verso 2, y capítulo 20, verso 4, ¿qué nos dicen estos versículos sobre cuán trascendental será el tema de la adoración? Babilonia siempre ha sido la capital de la adoración falsa. La Torre de Babel dio prueba de los deseos de sus constructores, al igual que Lucifer, de subir sobre las alturas de las nubes y de ser semejante al Altísimo, como así también de sus esfuerzos para salvarse a sí mismos en caso de otro diluvio mundial. Por lo tanto, se negaban a creer en las promesas de Dios de que a través del arco iris que había dado, nunca permitiría que se desatase otro diluvio sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versos 8 al 11. El imperio neobabilónico también exaltaba la obra de las manos humanas. Nabucodonosor exaltó la gran Babilonia que yo edifiqué. Daniel 4:30. Más adelante el rey Belsasar tomó las copas de oro del templo de Dios hecho por Salomón para un banquete y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5:3. Observa que los verdaderos vasos del templo estaban llenos del vino embriagador, que reduciría la sensibilidad de todos los que bebían de ellos. Como resultado, muchos de la ciudad murieron cuando cayó Babilonia. Una apariencia externa de verdad puede engañarnos, pues enmascara el mortal vino de Babilonia. La adoración falsa y las falsas ideas son la divisa del reino de Satanás. ¿De qué modo podemos asegurarnos de que no estamos participando hoy de ninguna adoración falsa? Solamente poniendo en práctica y viviendo lo que aprendemos de la palabra de Dios, porque Dios quiere que nos salvemos y por eso nos previene con mucha anticipación. Leyendo Jeremías capítulo 5 versos 6, 7, 53 y 57, Zacarías capítulo 2 verso 7 y Apocalipsis capítulo 17 versos 5 y 6 y capítulo 18 versos 2 y 3, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Babilonia? Pues tal como lo vimos anteriormente, Babilonia tiene una larga historia como capital de la adoración falsa, por lo tanto es un símbolo apropiado de un poder del tiempo del fin que engaña a las naciones. El dragón, la bestia que sube del mar y la bestia escarlata de Apocalipsis capítulo 12 verso 3, capítulo 13 versos 1 al 3 y capítulo 17 3 tienen similitudes. Las tres bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos, que representan la suma total de cabezas y cuernos de las bestias de Daniel 7. Cada imperio sucesivo se construyó sobre los que vinieron antes. Del mismo modo, la bestia escarlata combina elementos del dragón y la bestia que sube del mar, que simboliza la Roma pagana y papal respectivamente, así como la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 14, agrupando a los tres poderes, a todos los enemigos de Dios, en una verdadera coalición. Un ejemplo adicional de Apocalipsis 17 es la mujer montada sobre la bestia escarlata, que simboliza una unión ilícita de poderes religiosos y políticos. Esta mujer contrasta fuertemente con la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Veamos la siguiente tabla. Como madre de las rameras, Babilonia ha estado muy ocupada reproduciéndose. La iglesia madre apóstata tiene muchas hijas apóstatas, pero Dios no asume la responsabilidad de los errores promulgados ni de las atrocidades cometidas por el cristianismo apóstata.
Su pueblo verdadero, aunque atacado por Satanás, sobrevive a través de los siglos. Apocalipsis 14:8 ya le advirtió a la gente sobre la caída de Babilonia o la apostasía de la verdad, que posteriormente conduce al engaño final que genera la marca de la bestia, en Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 11. Esta advertencia se repetirá con mucho más poder y culminará en el último llamado para que el pueblo de Dios que todavía esté en Babilonia salga de ella y se una a la iglesia verdadera remanente que Dios tiene en el tiempo del fin, de Apocalipsis capítulo 18 versos 1 al 4. A lo largo de los años, los estudiosos de la profecía bíblica han estado siguiendo los acontecimientos mundiales con gran interés, especialmente aquellos que parecen relacionarse con el tiempo del fin. Pensemos, por ejemplo, en el papel de los Estados Unidos. Ya en 1851, algunos cristianos identificaban a ese país con el poder de la segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 15, una identificación muy notable dada la condición de los Estados Unidos en ese entonces. A mediados del siglo XIX, las grandes potencias seguían siendo las del viejo mundo: Prusia, Francia, Austria, Hungría e Inglaterra. En ese entonces los Estados Unidos tenían un ejército pacífico de unos 20,000 hombres, aproximadamente una décima parte de la cantidad de combatientes de la batalla de Waterloo. En 1867, los valientes de Sitting Bull aniquilaron el 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos del general Custer. Por consiguiente, incluso después de que algunos comentaristas identificaran a los Estados Unidos como el poder que un día impondría la marca de la bestia en el mundo, la nación todavía estaba luchando contra los nativos norteamericanos en su propio terreno, y no siempre ganaban tampoco. No cabe dudas de que los acontecimientos mundiales se desarrollan como creímos, pero todavía falta que ocurran más cosas antes de que llegue el fin. Por eso es muy importante, por ejemplo, al hablar de la marca de la bestia, enfatizar que en este momento no la tiene nadie, independientemente de si guarda el 4º mandamiento o no. Además, deben suceder otras cosas. Si leemos Apocalipsis capítulo 18, versos 1 al 4, estos versículos pintan una sombría imagen del mundo político, moral y espiritual. Muestran la influencia malévola de la falsa enseñanza religiosa en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo ofrecen una gran esperanza, porque otro ángel del cielo ilumina el mundo con su gloria. Además, los fieles de Dios, los que no saben aún lo que deben saber, son llamados a salir de Babilonia. Esto significa entonces que el pueblo de Dios que ya está fuera de Babilonia tiene hasta el final una obra que hacer por quienes todavía están en ella. ¿Qué debería significar para nosotros que el Señor llame mi pueblo a algunos de los que todavía están en Babilonia? Es importante recordar este aspecto cuando nos relacionamos con los demás. El ataque de Satanás a la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo, contra su autoridad y gobierno. Por lo tanto, en los acontecimientos finales de la crisis final, Satanás atacará a los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 y 14:12. Porque solamente ellos en toda la tierra se negarán a rendirle homenaje a través de sus representantes terrenales. La batalla que inició contra Dios en el cielo hace mucho tiempo continúa aquí en la tierra, y así como fue derrotado en el cielo, también será derrotado totalmente aquí en la tierra. Desde el origen de la gran controversia entre el bien y el mal en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios,
para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador y, aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un mandamiento manifiesta menosprecio por toda la ley, los 10 mandamientos. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos, de acuerdo a Santiago capítulo 2, verso 10. Tenemos que mantenernos atentos a las señales de los tiempos y a la vez evitar el fanatismo, poner fechas y hacer predicciones audaces y alarmistas sobre cosas que la Biblia no ha enseñado explícitamente. Meditemos lo que es para nosotros la verdadera adoración a Dios. Dios todavía tiene gente en Babilonia. ¿Qué entendemos por el término Babilonia? Obviamente es un símbolo, no Babilonia literal, y es la falsa adoración. Esto nos enseña acerca de nuestra obligación de continuar predicando nuestro mensaje a los demás, independiente de sus creencias políticas o religiosas. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios. Arreglemos nuestras cuentas, obedezcamos su bendita ley de amor. Todos sus mandamientos son para protegernos de hacer la adoración falsa de Babilonia. Nosotros, si somos el pueblo de Dios, viviremos su ley en nuestras vidas cada día y todos y cada uno de sus mandamientos. Dios nos recibe como estamos, no importa si en el pasado le hemos fallado, Él nos perdona, porque la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados, pero hay un tiempo de oportunidad que muy pronto terminará. Por lo tanto, ven al Señor hoy en día. Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Si el Señor viene conmigo a donde vaya, no tendré temor ante el fragor de la batalla. Te puedo decir que cuento ya con su compañía. No me dejará al trabajar de noche o día. Sé que es lo mejor que justo a mí me sucediera. Cristo en mi vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser nuevo lo hará. Tengo el poder para vencer lo que me daña. Es así el mal que me ataca con furia y saña. Sé que hay poder
ayudó y ahora te llama. Sé que es lo mejor, que justo a ti hoy te llamará. Debes de saber, si Cristo en ti tu vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser